al principio yo era como muy partidario de currar en 1500 horas seguidas y entonces vivía como muchos procesos de quemarte, de burnout, y vi que era muy ineficiente en realidad, porque es como que en ese proceso hasta quemarte ya hay una parte del final que curras como un paquete. ¿Y que no produce? Por eso. Entonces deja de ser eficiente y cuando te quemas, ese proceso de recuperación tampoco es eficiente. Total. Entonces aprendí a entender que vivir a un 80-85% de intensidad es más interesante que 100-50, 100-50, 100-50. Y para ese 85, pues cada uno tiene distintas fases. Tú también eres madre. Creo que se nos ha vendido la idea poco sexy, pero muy popular, de tienes que trabajar 20 horas al día, no tienes que dormir, dedicarle todo a tu proyecto. Yo sí creo que te tienes que obsesionar con la idea y sí creo que cuando estás iniciando tienes que, como yo digo, a mí la kombucha me va por la pena y me iba en el día 1, me iba en el día antes de fundar la empresa y es algo en lo que creo desde el fondo de mi corazón. Dicho esto, yo no he sido nunca fanática de nada y aunque soy muy fan de mi proyecto y de mi empresa y le he dedicado muchísimas horas y estoy obsesionada con la idea, sí creo mucho en el equilibrio y sí creo en que para estar bien y para poder performar, ¿no? Para poder estar al nivel que estamos nosotros, ¿no? En el que dirigimos compañías relativamente grandes, con equipos relativamente grandes y que además tenemos una vida que yo creo que equilibro bien, que también ha sido un camino llegar hasta aquí. En tu caso, Jaime, ¿cuál dirías que han sido los hábitos o qué te ha llevado a... Creo que estás en un momento en el que dices, tengo una energía más o menos equilibrada y una vida más o menos equilibrada. Cuéntanos un poco, ¿cómo has hecho para llegar a este momento de serenidad y de decir, que estoy bien donde estoy? Bueno, yo y creo... si siempre fue así, porque... No, claro, eso es lo que iba a decir. Lo primero creo que es que para llegar a un punto sano tienes que quemarte. ¿Tú crees? Yo creo que sí. O por lo menos esa ha sido mi experiencia, porque a mí me sirve mucho encontrar mis límites, sufrirlos, entender por qué los sufro y cambiarlo. Para mí ese proceso sí ha sido muy importante. Igual que si yo me enfado con mi mujer, para mí es importante luego pensar que me ha enfadado. Igual es simplemente un calentón y que he tenido un mal día, pero si es algo más recurrente, sí que para mí es importante haberme enfadado, pensarlo. Y eso a mí me ayuda mucho a entender qué es exactamente lo que me está molestando, cuál es la raíz de todo eso. Y para mí el proceso de esa energía, para mí ha sido un proceso de empezar trabajando 20 horas al día, porque simplemente sentía que era todo lo que podíamos poner. O sea, si esto no sale, que no sea porque yo no he corrido. Lo único que yo puedo poner aquí es correr, porque lo montamos muy jóvenes, no sabíamos nada. Entonces, por lo menos lo que yo me decía a mí mismo es, oye, si esto no sale, que no sea por no haber corrido lo suficiente. Yo no seré muy bueno, no seré muy listo, pero puedo correr. Ese era mi planteamiento. Claro, me quemé mucho. Fue una fase inicial y entonces aprendí a entender qué era lo que me quemaba. No ver en aquel momento a mi novia, me quemaba no ver tanto a mi familia, me quemaba no hacer deporte. N cosas que para mí eran relevantes, cada uno tendrá las suyas. Y entonces empecé a graduarlo. Y en ese, después de quemarme, como que trataba de meter lo otro un poco más. Entonces en ese viaje, cuando lo metía demasiado más, también me agobiaba porque sentía que quería estar más en la empresa. Entonces en ese back and forth he ido entendiendo mucho cómo tratar de estar a ese 80, conceptualmente a ese 80-85% de energía.